del gas natural y de las municipalidades a fin de causar el menor impacto del uso de las vías públicas, esto a favor de todos los usuarios de la ciudadanía. Por favor, claro, salvo excepciones o casos de emergencia que está contemplado en el proyecto de ley, así como el dictamen de la Comisión de Vivienda. Cabe señalar que para el debate y la aprobación del dictamen del proyecto de ley por parte de la Comisión de Vivienda, bajo la presidencia del congresista Falconi, se citó a todas las empresas prestadoras de servicio, Municipalidad de Lima, Ministerio de Transporte, a fin de que den sus apreciaciones. Todos hemos estado reunidos N cantidad de veces, todas las partes involucradas, para que usted no se preocupe si esto colisiona con alguien o con otra persona, con terceros. No colisiona con nadie. Es así que se logró desarrollar un marco legal que permita continuar con el desarrollo de nuestro país basado en el orden y sobre todo en la integridad de la familia. El proyecto de ley, ¿qué es lo que trata de hacer? Que cuando uno vaya a su casa y de repente se encuentre con la calle rota por cualquiera de estas empresas de servicio, que pongan un letrero, invento, empresa de eléctrica no sé cuántos, reparaciones de conexiones, cualquier emergencia de teléfono y señalizarlo bien, tiempo de duración. Y anunciar los desvíos para que la gente no tenga problemas en entrar. ¿Cuánto dura la obra? Y si Telefónica, Claro, Cedapal tienen que entrar todas juntas. ¿Quién regula esto? Las municipalidades, justamente. Por eso que la Municipalidad de Lima ha sido la principal en dar su opinión. El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda. Todos hemos estado juntos en N cantidad de reuniones. La idea es que, por ejemplo, la avenida Petituar, linda, toda la avenida desde Miraflores hasta el centro de Lima, hasta Lima, impecable. Pero de repente viene una empresa de servicio, rompe las pistas, no pone ningún letrero, se puede quedar 3 semanas, un mes y no pasa nada. La parchan. Luego viene otra empresa de servicio, más atrás, rompen la pista porque hay una universidad, colegio, una institución, rompe la pista, se queda un tiempo más y la parchan. Hemos tenido, por ejemplo, la calle Berlín en el centro, en Miraflores. Un año paralizada la calle de Berlín con la quiebra de todos los locales. La misma avenida del Golf de San Isidro, desde el principio hasta el final, toda la calle cerrada. Ese es el drama, ese es el impacto ambiental, ese es los proyectos que la gente quiere vivir cuando regresen a su casa a encontrar que las cosas están saneadas. No hay derecho que de repente te pongan pues estas situaciones donde hay montones de arena, de tierra, la pista rota durante un montón de tiempo, nadie sabe ni siquiera quién es la obra. Se ha caído una señora, hace 3 días en los noticieros, se cayó una zanja porque ni siquiera había un aviso. Tenemos el derecho de tener un aviso de quién es la empresa, de quién es la obra, de qué se trata y cuánto tiempo dura. Lo que no puede es cortarnos el agua, de repente cortarnos la luz o el teléfono o el cable y nadie sabe de qué se trata. Eso también es parte del impacto ambiental de la ciudadanía. Creo que a ninguna le gustaría de repente llegar a su casa y encontrar que todo está roto. Durante 3 semanas nadie sabe por qué. La arreglan, la parchan, queda horrible y viene otra empresa, la rompe para poner otro servicio y en ese plan. No tiene nada que ver las excepciones y las emergencias, por supuesto. Pero como reitero y termino, presidente, porque el tema es bastante claro. Es bastante claro. Acá han participado todos los servicios, todos los operadores, todos. El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima. Todos han participado y no colisionan absolutamente con nadie. Dele tiempo adicional. ¿Va a hacer uso de la palabra, congresista Alcorta, o ya ha terminado? Ya ha terminado. Entonces vamos a someter al voto la cuestión previa planteada por el congresista Pari para que este proyecto vuelva a la comisión. Sí, el congresista Pari ha planteado la cuestión previa. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar.
Marcar asistencia. Se va a cerrar asistencia. La cuestión previa planteada por el congresista Pari. Cuestión previa planteada por el congresista Pari para que regrese a la Comisión de Vivienda. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 81 congresistas al voto. Se va a cerrar votación. Cerrar votación. Han votado a favor de la cuestión previa 45 congresistas, 35 en contra y 0 abstenciones. Más
Uribe, verde. Coa, verde. Marisol Espinosa, verde. Marisol Pérez Tello de Rodríguez, rojo. Finalmente, 48 a favor, 36 en contra y 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido aprobada. Siguiente punto. Pendiente de segunda votación. De la Comisión de Educación, proyectos de ley 235, 316, 322 y otros, se propone establecer la moratoria de creación de universidades públicas y privadas por un periodo de 5 años. Bien, de conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 235, 316, 322 y otros, aprobada en la sesión del 5 de diciembre del 2012, por lo que se propone establecer la moratoria de creación de unidades públicas y privadas por un periodo de 5 años. Tiene la palabra el congresista Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación. Señor presidente, el texto aprobado de los proyectos de ley número 2351 de 2011, 316 2011, 322, 478, 577, 606, 645, 679, 807, 816, 830, 998, 1133, 1146, 1236 del 2011 respectivamente, y 1510 del 2012, 1538 del 2012, 1612 del 2012 y 1696 del 2012 sobre ley que establece la moratoria de creación de universidades públicas y privadas por un periodo de 5 años. Fue aprobado en primera votación en la sección del Pleno del 5 de diciembre con el siguiente texto. Artículo 1. Moratoria para la creación de universidades públicas y privadas. Establezcase la moratoria de 5 años que impida la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas. Asimismo, suspéndase por el mismo periodo la creación de filiales de universidades públicas y privadas creadas bajo cualquier modalidad permitida por ley, y el ingreso en la modalidad de educación a distancia o cualquier otra modalidad similar a las universidades públicas y privadas. Artículo 2. Autorización de funcionamiento de universidades con PDI aprobado. Autorízase excepcionalmente por el plazo de 1 año al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades CONAFU para que evalúe y autorice a las universidades que cuenten con el proyecto de desarrollo institucional PDI aprobado en la fase de implementación. Artículo 3. Finalidad de la moratoria. La finalidad de la moratoria para la creación de nuevas universidades es permitir que se replantee la política de la educación superior universitaria y se exprese en una nueva legislación de la educación universitaria, en el marco de un sistema de educación superior que establezca requisitos de creación y funcionamiento de universidades debidamente acreditadas y certificadas que garanticen calidad, investigación y vinculación con las necesidades de desarrollo del país. Con relación al artículo 2, considero pertinente hacer una explicación sobre el procedimiento ante CONAFU para que las universidades obtengan su autorización de funcionamiento provisional en los términos siguientes. Y es importante que se tenga conocimiento de este proceso porque existen señores parlamentarios que creen que las universidades que han sido autorizadas por ley se paralizan también. Acá es un proyecto, las universidades que han sido creadas por ley siguen su procedimiento normal. Esta ley solamente se precisan algunas universidades que están en la fase final para la autorización provisional. Por esa razón, acá mostramos en la transparencia el proceso que sigue
desde que uno emite su solicitud para creación de su universidad hasta que se le dan la autorización provisional de funcionamiento. Vemos que tenemos 4 etapas para entrar a la autorización provisional de funcionamiento. La elaboración del proyecto de desarrollo institucional es la primera etapa. La primera etapa se admite la solicitud, en la segunda se evalúa el proyecto de desarrollo institucional, en la tercera PDI aprobado el proyecto de desarrollo institucional y viene la implementación inicial. Se verifica la implementación inicial y finalmente se autoriza su funcionamiento provisional. Esta etapa, según las estadísticas del CONAFU, dura de 1 a 2 años, 2 años en promedio. Hemos visto otros casos que demoran más de 3 años. Hemos puesto el más optimista, que son 2 años. Para que tengan una idea de cómo es cada etapa, vamos a poner un cuadro, el cuadro siguiente, por favor. Esa es la primera etapa, la número 1, cuando se admite a admisibilidad el proyecto de desarrollo institucional. Y debo advertir que hay muchas universidades públicas creadas que ni siquiera tienen su proyecto de desarrollo institucional elaborado. Y ese es más o menos el diagrama de flujo que sigue esta primera etapa de admisibilidad del proyecto de desarrollo institucional. La siguiente. La segunda etapa es esta: procedimiento de evaluación del PDI. Todo este diagrama de flujo sigue el proyecto. Y al final, cuando el proyecto es presentado, es aprobado, porque también puede desaprobar en la parte baja en pronunciamiento, desaprueba y sale del circuito nuevamente y vuelve a ser con las correcciones evaluado. Y si es aprobado, se da una resolución de aprobación del proyecto de desarrollo institucional y la promotora suscribe el compromiso. Sigue el siguiente. El PDI aprobado y su implementación inicial. Esa es la tercera etapa. Hay que sacarse licencia de funcionamiento municipal, planos, relación de ambientes, horarios de clases programado, responsable de cada carrera docente, nómina de docentes, relación de personal administrativo y obras que expresamente lo solicite el Pleno del CONAFU. La siguiente. Luego de esta etapa viene la verificación de la implementación. La promotora presenta el informe de la implementación inicial y ahí se ve si cumple con la infraestructura, los docentes contratados, las carreras con todos sus currículos, con todos sus sílabos, etcétera, etcétera. Hasta el final, que va a la Secretaría General, pase usted el siguiente, y se da la autorización provisional de funcionamiento. Resolución de autorización provisional, publicación en el Diario del Peruano, y comienza 5 años adicionales de verificación hasta la autorización final de funcionamiento. El mínimo número de años que cumple este procedimiento son 7 años. La primera. ¿En qué etapa están las universidades públicas que están con procedimientos de aprobación de su PDI? El proyecto de ley visualiza la que estén con su PDI aprobado, es decir, en la tercera etapa. Cuarta etapa, la verificación de la implementación inicial, y las universidades que estén en esa etapa que ustedes ven con verde, que son la 11, 12, 15, 14 y 13, son las universidades que ustedes ven en verde. La Universidad Nacional de Frontera de Sullana, Universidad Nacional de Barranca, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Universidad Nacional de Cañete y Universidad Nacional de Juliaca. Esas son las 5 universidades públicas que estarían listas o durante un año podrían presentar y estar en condiciones de darle su autorización inicial. ¿Quién es la que está mejor? La número 15, la Universidad Nacional de Juliaca. Ya tuvo su PDI aprobado, está en la fase de implementación y verificación de la implementación inicial. La 12 y la 13, la Universidad Nacional de Barranca y la Universidad Nacional Autónoma de Chota, están en la fase de verificación de la implementación inicial. Quiere decir que pueden llegar en 6 meses o menos, pueden llegar a la etapa de autorización inicial. Igualmente la número 11 y 14. Vemos otras universidades
que están, ni siquiera han elaborado su PDI, la 1, 2, 3, 4 y 7, la Universidad Nacional Ciro Alegría, la Universidad Nacional de Tayacaja, de Huancavelica, la Universidad Autónoma de Los Olivos, la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho y la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Ninguna de ellas ni siquiera tiene su proyecto de desarrollo institucional, ni siquiera tienen los papeles hechos. Pero esta ley que vamos a aprobar y que estoy pidiendo su segunda votación, no impide que estas universidades sigan su procedimiento normal, pero van a tardar más de 2 años, porque ni siquiera muchas de ellas han concluido con su proyecto de desarrollo institucional. Yo he querido mostrar esto porque en la discusión pasada se pretendía decir que las universidades que habían sido creadas por ley ya no podían continuar el proceso. Las universidades que han sido creadas por ley continúan este proceso. Lo que solamente estamos buscando para aquellas universidades que ya están implementadas, que tienen su laboratorio, su personal docente, su sílabo, su currículo, todo listo para funcionar, comiencen a funcionar. Fundamentalmente Juliaca, Chota, como la que he mencionado. Con esta explicación, señor presidente, no sé si hay alguna pregunta al respecto, si no sometería yo a la segunda votación. Bien, hay una lista de oradores. Congresista Mora, se ha concluido para dar pase a ello. Bueno, presidente, entonces acepto que haya propuestas adicionales a esto y en todo caso, si habrían propuestas, tendría que someterse como si fuera primera y segunda votación. Así es. Sí, dejo al debate eso, presidente. Tengo una lista de oradores: Elías Rodríguez, el congresista Otaro, la congresista Chávez y la congresista Sheffield. Comenzamos con el congresista Rodríguez. Señor presidente, de la Torre. Sin lugar a duda, esta semana que ha permitido el espacio para una reflexión y una debida aclaración es importante por el voto que vamos a emitir. La verdad que hay que destacar que en el futuro ya no se pueden crear universidades en nuestra nación que no tengan la calidad que requieren de los futuros profesionales de nuestra patria. Pero en este caso lo compartimos, pero hay que tener una justa, señor presidente, dimensión y valoración de las cosas. Hay universidades, y me quiero referir, señor presidente, que llevan hoy en día educación no presencial, por ejemplo, que prácticamente se estarían cancelando. Son aproximadamente 57.000 estudiantes según el último censo del año 2010, que perderían, señor, esa condición siendo hoy en día estudiantes. Y otras universidades de fuera de nuestra patria, como Venezuela, Ecuador, España, podrían brindar ese servicio y ya no las universidades de nuestro país. Entonces, en el artículo primero, yo quiero referirme a que se retire y el ingreso en la modalidad de educación a distancia o a cualquier otra modalidad similar a las universidades públicas y privadas, refiriéndonos a la modalidad de educación a distancia. Y en el segundo artículo quiero hablar refiriéndome a las universidades que ya han sido creadas por ley en este Parlamento. La Universidad Ciro Alegría de Huamachuco, la Universidad de San Juan del Lurigancho, Daniel Hernández Morillo, la Universidad Autónoma de Alto Amazonas, entre otras, y la Autónoma de Tayacaja. Ya fueron creadas por ley. Y ellos, como usted lo ha dicho, y eso va a constar en el espíritu del libro de los debates de este Parlamento, ellas también tienen el derecho a ser consignadas. Y para que se garantice ello, señor presidente, también hago una segunda solicitud, luego doy la interrupción con todo gusto, para que se autorice, señor presidente, que también en la parte final de la autorización de funcionamiento de universidades se retire la parte de públicas con PDI aprobado, y la segunda modificación sería en la parte final, se refiere a las universidades que cuenten con el proyecto de desarrollo institucional PDI aprobado en la fase de implementación.
Y asimismo las universidades, la incorporación de lo siguiente, y asimismo las universidades creadas por ley siguen su trámite para obtener su correspondiente autorización. Con ello, señor presidente, se garantiza de que estas universidades ya creadas por el Parlamento, en su momento, señor presidente, ojalá no pasen estos 5 años, para terminar, si me permite, no pasen este vía crucis ante CONAFU de varios años, señor presidente, y puedan obtener en algún momento la presentación de su proyecto de desarrollo institucional. En ese sentido, señor presidente, en nombre de la región La Libertad, veo que hay 5 universidades también en la misma condición, ya fueron creadas y tienen todo el derecho y toda la expectativa de poder ser esforzadas en sus comisiones para que presenten en algún momento su PDI, sean calificadas y se le pueda dar la correspondiente autorización. Y antes de finalizar, le doy y le concedo, si usted lo permite, señor presidente, por intermedio, la interrupción al congresista también de la región La Libertad, Angulo, y al congresista El Armergar. Otro congresista Angulo tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Elías Rodríguez. Sí, en efecto, tenemos que mejorar, tenemos que elevar el nivel de nuestras universidades. Sabemos que ninguna universidad peruana está dentro de las 500 universidades mejores del mundo. Eso significa que estamos muy a la postre de lo que podría ser el beneficio de una gran universidad, de tener el beneficio de una gran universidad. Sin embargo, tenemos también universidades, como es el caso de Ciro Alegría, en Huamachuco, que tiene ciertos problemas. O sea, ha sido ya este Congreso, les dio la ley para que pueda funcionar, pero tiene el problema de que recién está empezando su trámite para obtener la autorización de CONAFU. Entonces consideremos nosotros, y apruebo y apoyo al congresista Elías Rodríguez en el pedido para que se suprima precisamente esa mención y que diga que estas universidades que puedan continuar con el trámite para que durante estos 2 años o 3 años que tengamos la moratoria, hasta 5 años, puedan ellas obtener esta autorización. Gracias, congresista. Gracias, señor presidente. Congresista Melgar. En el mismo sentido, presidente, tenemos ya la ilusión de la juventud estudiantil, que hay una ley de creación. Tenemos acá los alcaldes de varias provincias de nuestro país esperando llevar buenas noticias a su región. No podemos cortar esa ilusión, presidente. Tenemos, por ejemplo, la Universidad de Cañete, con autorización 594-2012. Tenemos a su alcaldesa acá esperando llevar noticias a su pueblo, llevar noticias a su región, y queremos pues que esas noticias sean positivas, igual que todas las universidades que están esperando, presidente. Gracias, presidente. Concluya, congresista. Gracias, presidente. La supresión en el artículo 1 a partir de el último párrafo, asimismo suspéndase por el mismo periodo la creación de filiales de universidades públicas y privadas creadas bajo la modalidad permitida por la ley. Luego, en el artículo 2, la parte referido a universidades públicas, el término público, y en el mismo artículo 2, señor presidente, la parte final, las universidades creadas por ley siguen su trámite para obtener su correspondiente autorización de funcionamiento. Muchísimas gracias. Ojalá sean evaluadas y contempladas por el presidente de la comisión. Muy amable. Bien, congresista Otárola. Me piden interrupción el congresista Guayama. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Presidente, un poco para hacer notar lo que había propuesto el congresista Elías sobre la modalidad de educación a distancia. Aquí está bien claro en el artículo 1 donde dice se suspende el ingreso en la modalidad
de educación a distancia, si los que alumnos que están estudiando normal continúan sus estudios, sería el ingreso de nuevos estudiantes, a eso se refiere. Entonces está claro, creo, en ese aspecto, ¿no? Y sí estamos de acuerdo más bien en la segunda parte que propone el congresista Elías, en el artículo 2, en la parte final, que se ponga las universidades que fueron aprobadas por ley que continúen con su trámite correspondiente, ¿no? Gracias, presidente. Congresista Otárola. Ruiz, presidente. Congresista Ruiz. Gracias, presidente. Presidente, le pido por favor a la representación nacional apoyar en segunda votación para la creación de este gran proyecto, señor, para el desarrollo de la educación superior. La Universidad de Barranca, señor, viene esperando, la creación de la Universidad de Barranca, señor, viene esperando hace mucho tiempo. Yo creo que es el momento de hacer realidad ese proyecto, señor presidente. Por lo tanto, le pido a la representación nacional para que se vote a favor y se apruebe de una vez estas cinco universidades que están dentro de este proyecto, señor presidente. Muchas gracias. Otárola. Gracias. Coincido con el congresista Elías y los demás congresistas que las universidades públicas tienen que continuar. Yo he sido prácticamente quien impulsó la creación de la Universidad de Barranca. Le conseguimos en este congreso, a instancia mía, un terreno y lo tienen todo avanzado. Sin embargo, presidente, es buena la reflexión. Se nos ha querido vender gato por liebre, presidente, ¿no? A partir del 18 de julio del 2010, el CONAFU se encuentra impedido por sentencia del Tribunal Constitucional para crear nuevas universidades privadas. Está impedido por sentencia y por lo tanto autorizarle a lo que está impedido, que se vino con la imagen de que es moratoria, en verdad le meten una disposición final que es una prórroga, implicaría violar la institución de la cosa juzgada, consagrada en el artículo 139 de la Constitución Política y obviamente en el 6 del Código Procesal Constitucional. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué está pasando en el CONAFU? Se le autorizó excepcionalmente entre el 29 de marzo del 2010 y el 31 de mayo del 2010 la regularización y la evaluación de algunas universidades. ¿Y sabe qué hicieron en 3 meses? Presidente, cáigase. Autorizaron 16 universidades privadas. Hoy en día, presidente, y acá está la madre del cordero y nos han querido meter de contrabando un artículo, ¿no? Existen 43 universidades privadas con autorización de funcionamiento provisional. Existen otras 16 universidades con PDI aprobado. Y con esa disposición transitoria, presidente, quieren crear 50 universidades privadas más, con los nombres increíbles. Acá tengo la relación de todas las universidades. Universidad a Distancia de Lima. Es decir, van a crear una universidad tan chicha que todo va a ser a distancia. Presidente, ¿este es un servicio público o un negocio? Llegó el momento de decirle no. Y por lo tanto, presidente, tengo un texto sustitutorio que voy a hacer llegar al presidente de la comisión y que en el fondo dice que el plazo es solo para las universidades públicas, que son producto de la aspiración y el sentimiento y la lucha de los pueblos. Más no de las privadas, porque aquí tengo un listado grandazo, casi como el de la guía telefónica, de universidades que pretenden crearse amparados en este año de prórroga que le estamos dando a la CONAFU para que pueda crear universidades. Presidente, con el pretexto de moratoria, se pretende renovar el plazo y la función que la CONAFU hoy no tiene. Por lo tanto, le voy a hacer llegar al presidente de la comisión para que se enmiende, que se presente como primera votación y nosotros obviamente vamos a apostar por nuestras universidades públicas, pero no por este rosario de universidades privadas, en las que además, presidente, quiero informarle que en los últimos años
se han ratificado 17 filiadas y se han autorizado 20, en total 37 filiales, presidente, sin ninguna calidad técnica, sin asegurar docentes idóneos, sin infraestructura suficiente. Esa es la educación que queremos darle al pueblo. Consiguientemente, creo que este Congreso va a actuar con seriedad, va a reconsiderar la votación anterior y obviamente vamos a hacer que solo se creen universidades privadas y que la moratoria opere desde hoy día para públicas y que la moratoria opere desde hoy día para las universidades privadas. Gracias, presidente. Bien, congresista Chávez. Presidente, dijimos la semana pasada que decididamente esta moratoria no es una medida que nos guste, porque creemos en la libertad para crear instituciones, ya sea asociaciones civiles o instituciones educativas formadas bajo el régimen empresarial y que pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Sin embargo, también dijimos de que había que hacer algo en relación a tratar de asegurar una mejor calidad de la educación tal como estaba ahora dándose. Y entonces habíamos quedado, luego de un intenso debate, señor presidente, en aprobar esta moratoria, que implicaba una moratoria para no solamente crear nuevas universidades públicas y privadas, sino también para que no se establezcan nuevas filiales, porque sabemos que hay instituciones educativas, universidades sobre todo, que ni siquiera tienen su propia sede central y tienen filiales en todo el Perú, y eso no se puede seguir manteniendo. Sin embargo, presidente, nos sorprenden ahora con un texto que tergiversa absolutamente lo que habíamos acordado, porque dijimos en la sesión pasada, presidente, que lo que importaba aquí es, luego de hacer la moratoria, dejar a salvo aquellas universidades públicas y privadas, y solo las universidades públicas se crean por ley, las privadas no se crean por ley. Entonces, habíamos quedado en que las universidades públicas o privadas que ya tenían autorización de funcionamiento, a tal punto que tenían aprobado y en plan de cumplimiento, de ejecución, su proyecto de desarrollo institucional. Son universidades que tienen, habíamos dicho, más de 150.000 estudiantes, las diversas universidades privadas que están en este proceso de cumplimiento, de ejecución de su proyecto de desarrollo institucional. Sin embargo, aquí nos trae ahora el presidente de la comisión una norma en la que ahora solamente se estaría liberando de esa moratoria a las universidades públicas. ¿Con qué razón? Nos ha hecho un análisis, una exposición de distintas etapas. Señor, el proyecto de desarrollo institucional es transversal a esas etapas. Nos quiere el señor presidente de la Comisión de Educación limitar la norma a solo aquellas que estén en la primera etapa de ejecución, dice en la primera fase de verificación de la implementación inicial. Señor, el elemento a considerar más válido es el elemento del proyecto de desarrollo institucional, que es un proyecto aprobado por el CONAFU, que es un proyecto que implica ya una resolución de funcionamiento. Y tan es así que están funcionando. Por lo tanto, no se puede impedir que esas instituciones educativas que han comenzado y están ejecutando su proyecto de desarrollo institucional lo frustren, lo trunquen. Entonces, presidente, me pide una interrupción el congresista Otárola, si usted lo permite. Congresista Otárola. Presidente, sucede simplemente que hay una danza escabrosa de creación de universidades privadas. Yo quisiese que sean de primer nivel, nosotros las apoyaríamos, las incentivaríamos, pero así como se están creando es estafar al pueblo y es hacer que unos cuantos se enriquezcan a raíz del engaño y de la mentira. Por eso no deben crearse más universidades privadas, por eso apostemos por las pocas públicas, después veremos, y por eso que la moratoria tiene que darse de verdad. Lo que pasa que aquí, con el pretexto de la moratoria, le están otorgando facultades CONAFU que ya no tenía, es decir, en vez de moratoria se le están prorrogando facultades para favorecer a un sinfín de personas que no tienen los requisitos mínimos para hacer universidad. Conozco una que funciona en una cochera, que no tiene estacionamiento, que no tiene las áreas pedidas por ley, y ahí están. ¿Qué pasó con el CONAFU?
porque el CONAFU no la supervisó. ¿Dónde estaba? No cumplieron los requisitos mínimos para ser universidad y están funcionando. Eso es lo que queremos evitar. No engañemos más al estudiante peruano y apostemos por la educación de calidad y de primer nivel. Congresista Chávez, el presidente de la comisión me da la impresión que le hace una precisión, si lo permite. ¿Perdón? Sí, con todo gusto, presidente. Claro. Congresista Mora. Quisiera dar algunas predicciones, creo que hay una cierta confusión. No se está prohibiendo a las universidades privadas que tienen autorización de funcionamiento, que es la quinta etapa, esas continúan con su proceso. Esas continúan con su proceso. Si el texto original, es cierto, nosotros presentamos con universidades públicas y a sugerencia de la congresista Marta Chávez se cambió privadas, también universidades en general. Pero también lo que dice en este momento el congresista Otáral es cierto, y esa es la información que nos ha llegado. No tendría ningún sentido crear una moratoria o dar una moratoria cuando en este momento ya hay 35 universidades privadas que quieren entrar a la admisibilidad de la solicitud y tenemos entendido que hasta dinero están ofreciendo. Entonces no tendría objeto, y estas universidades, acabo de estar en un encuentro en Arequipa sobre este problema de universidades a nivel latinoamericano, y a estas universidades les pasa a todos los países latinoamericanos. Actualmente las llaman las universidades garaje. En Uruguay, en Argentina, también se llaman universidades garaje. Entonces la bondad de esta norma, ¿por qué hemos hecho esta norma? Simplemente para aquellas que están ya casi en la última etapa, con su PDI aprobado, implementación inicial y la verificación e implementación inicial, para comenzar la autorización de funcionamiento, donde otras privadas ya están y continúan su funcionamiento, igual que para las públicas que han sido creadas por ley, siguen su proceso. El Tribunal Constitucional ha declarado que la CONAFU no debe continuar más, y esa es la tarea que le toca a la Comisión de Educación, de encontrar una alternativa distinta a lo que se está haciendo actualmente. Entonces, toda esta continúa a su trámite. A lo que se refiere la congresista Marta Chávez, que piensa que los que tienen autorización de funcionamiento privadas continúan su procedimiento. Y las autorizadas por ley, en este caso estas 5. Si estas que están acá, marcadas, que no están pintadas sino de blanco y negro, pudieran alcanzar a tener su PDI aprobado en el año y verificación de la implementación inicial, en buena hora. Entrarían 3, 7, 10 más públicas, pero le decimos por experiencia que aquellas que no tienen ni siquiera han elaborado, han creado una universidad sin tener un proyecto de universidad y recién los están elaborando, pero como han sido creadas por ley, ellas continúan su procedimiento. No sé si eso aclara el tema. Gracias, presidente. Bien, continúe, congresista Chávez. Aclara la idea del presidente de la Comisión de Educación, pero no me aclara la necesidad que pudiera existir para modificar lo que ya hemos aprobado en una primera votación, porque lo que aprobamos en una primera votación en nada afecta lo que dice el presidente de la Comisión de Educación, porque lo que hemos aprobado dice: autorízase excepcionalmente por el plazo de un año al CONAFU para que evalúe y autorice a las universidades que cuenten con el proyecto de desarrollo institucional aprobado en la fase de implementación. Es decir, ahí no van a entrar nuevas, acá no van a entrar nuevas universidades. No es cierto lo que dicen algunos congresistas ni el propio presidente de que esto va a significar abrir. Al contrario, nos vamos a fijar, estamos en la quinta etapa. Más bien está siendo el presidente de la comisión mucho más abierto, es cierto, para el caso de las universidades públicas, pero también la Constitución señala, señor presidente, en el artículo 60, en el último párrafo, que la actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal. Asimismo, la propia Constitución establece, señor presidente, que la educación universitaria y en general la educación busca la pluralidad de oferta. Por lo tanto, no se puede estar creando esta distinción odiosa entre universidades públicas y universidades privadas, menos aún con la idea de que se está haciendo restrictivo con las universidades privadas, porque si, según nos dice el presidente de la comisión, estamos hablando de las universidades que están ya en la autorización de funcionamiento. Entonces, ¿para qué las elimina?
¿Por qué no deja el artículo tal como lo hemos aprobado y no tendríamos ninguna duda, señor presidente, sobre el cambio drástico que significa esta norma? Reitero, presidente, si estamos optando por esta restricción es para tratar de salvar la calidad, pero eso no significa tampoco que podamos autorizarnos a dejar en la calle a centenares de miles de estudiantes. Esa responsabilidad, que es responsabilidad del Estado en el peor de los casos, que no ha fiscalizado adecuadamente, no la podemos entonces cortar por el hilo más débil. La ley, como la hemos aprobado la semana pasada, está perfectamente ajustada, y lo que ahora tiene tiempo para concluir. Es simplemente un cambio que va a dar lugar a un mayor debate innecesariamente, y que puede significar, señor presidente, recortar lo que nosotros hemos considerado y crear una situación de discriminación entre alumnos de empresas de universidades públicas y alumnos de universidades privadas. ¿Por qué, señor presidente? Los alumnos van a la universidad privada no porque les guste, sino porque muchas veces esperan mejor calidad, y aunque signifique pago, esperan mejor calidad que lo que lamentablemente puede ofrecerle una universidad pública. Gracias, presidente. Bien, congresista de la Torre. Me pide una interrupción el congresista Casios y el congresista Julia Tevez. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista La Torre. Debemos entender que aquí debe considerarse en el artículo segundo, en la última parte, principalmente de las universidades públicas, en la cual sigue su procedimiento en todo lo que se refiere a las etapas correspondientes. Es decir, no necesariamente tiene que decir con el PDI aprobado. Por lo tanto, señor presidente, yo considero que esa parte se debe retirar para que sigan su proceso normalmente en caso de CONAFO, con todo lo que se refiere. Y además también, señor presidente, se considera específicamente para las universidades públicas en todo sentido, porque de lo contrario, si estamos hablando del PDI aprobado, también estaríamos considerando en las privadas más de 16 universidades para su creación. Por lo tanto, no estaríamos realmente en la etapa de moratoria. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Bien, congresista Tevez. Señor presidente, buenas noches a mis colegas también. Lo propio, efectivamente, señor presidente, aquí no hay que preocuparse si las universidades privadas o las públicas nos van a dar una buena educación. Yo creo que el interés del gobierno en este momento es mejorar la calidad universitaria, la calidad en la creación de las universidades. Pero ¿por dónde debemos partir? Naturalmente por lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Educación. Primero, aquí hay que darle el realce oportuno a través de CONAFU a las 15 universidades creadas todavía en documento y que no se ha tangibilizado hasta la fecha, que no lo vamos a afectar a todos. Ahí está Cañete, ahí está la Universidad de Barranca, está la Universidad de Quillabamba, que hemos estado trabajando en la comisión, que ellos van a seguir normal su procedimiento para poder otorgar la autorización definitiva. Y aquí por eso el CONAFU, señor presidente, debe dar formalismo a las universidades públicas, como lo manifestó el congresista Otárola. Entonces, vayamos cerrando la llave, pero de manera tal que estos documentos que nos han dejado en creación, bajo ley, tengamos que ahora efectuar en un año con el CONAFU, y vamos a acelerar rápido para hacer el PDI, para aprobar el PDI, para verificar la implementación inicial y finalmente dar la autorización definitiva. Entonces, aquí se trata de recuperar el trabajo con las universidades públicas, señor presidente. Yo apoyo la posición de mi colega Otárola, de la posición del presidente de la Comisión de Educación, y vamos trabajando primero organizando las universidades nacionales. Las privadas, que no se desesperen. Concluya, tengo interrupción. Las universidades privadas en creación y por crearse, que no se desesperen, hay que dar tiempo. Estamos en el gobierno y que se esperen 3 años, que es pertinente primero dar atención aquí lo que el país está esperando. Tengo que defender los sagrados intereses de mi país, y aquí están las universidades nacionales. Gracias, colega Hernández La Torre. Congresista de La Torre.
Va a disculpar la congresista Chávez, ya he dado 2 interrupciones. Señor presidente, nosotros en la primera votación hemos votado en contra porque consideramos que este proyecto es inconstitucional. Lo decimos porque efectivamente, señor presidente, todos tenemos derecho a la educación y lo que nos preocupa acá es las universidades que han sido creadas en el anterior gobierno, como es la Universidad de Quillabamba, que estaría quedando fuera de autorización de funcionamiento de acuerdo al artículo 2. Por eso pedimos, señor presidente, que debe retirarse del título del artículo 2 la frase con PDI aprobado o PDI aprobado en la fase de implementación. No podemos engañar, este Congreso aprobó esas universidades y por lo tanto deben seguir su trámite. En segundo lugar, señor presidente, hay proyectos que han presentado y hemos presentado muchos congresistas, caso la Universidad de Canchis o del BRAE. Son aspiraciones de los pueblos y por eso hemos presentado con el congresista Coa una disposición complementaria para efectuar aquellos proyectos que han sido presentados por los colegas congresistas. Señor presidente, yo pido a la representación nacional, hay que reflexionar, hay que analizar bien las cosas. Ya hay problemas sociales en provincias, evitemos problemas como se sucedieron en Tayacaja. Yo creo que, como dijo alguien, prefiero a veces, colegas, universidades mediocres que no tener universidades, porque en los lugares más alejados los jóvenes necesitan una oportunidad. A veces por la educación a distancia muchos estudian, aquellos jóvenes que trabajan. ¿Por qué cerrarles las puertas a esos jóvenes que estudian a distancia? Por eso, colegas congresistas, particularmente no se debe restringir la creación de universidades, más aún cuando decimos que la educación es el motor del cambio, del desarrollo de un país. Muchas gracias, presidente. Congresista Scheffer. Congresista Scheffer. Gracias, presidente. Sí. ¿Quieres ahorita? Presidente, si me permite una interrupción, la congresista Muy bien, Marta congresista Chávez. Presidente, gracias, congresista Scheffer. Sí, me preocupa escuchar a congresistas del oficialismo que creen que la actividad privada es la cenicienta. Esa es la nueva lógica de este gobierno, señor presidente. Esperen los alumnos de universidades privadas. ¿Qué es eso? Yo me he educado en una universidad privada a mucha honra, presidente. Y eso no significa que no se reconozca también la calidad de universidades públicas. Pero hacer esas discriminaciones odiosas, porque toda discriminación es odiosa, señor presidente, entre universidades privadas y universidades públicas, creo que no corresponde. Y así como el derecho con que tienen los alumnos que optan por ir a una universidad pública, también tenemos la obligación de defender los derechos de los alumnos que han optado por una universidad privada y que les cuesta a sus padres o que les cuesta a ellos mismos. Eso de decir que esperen, señor, que tengan paciencia, me suena poco, por lo menos, por decir algo muy blando, bastante injusto, presidente. Gracias, congresista Scheffer. Congresista Scheffer. Gracias, presidente. Realmente yo creo que acá se tiene que respetar el dictamen que se aprobó la semana pasada, pero quizás, y en la línea que me antecedió el congresista del Valle, es importantísimo, si hablamos de inclusión, no considerar en esta moratoria las universidades que tienen la modalidad distancia. A mí me gustaría que haya gente que se dé una vuelta por otros países donde esta modalidad de estudiar universidad a distancia se utiliza muchísimo. Hablamos de un gobierno de inclusión y acá estaríamos haciendo una exclusión. La modalidad de estudiar a distancia se podría utilizar hasta en los sitios más recónditos de nuestro país y que va a permitir a personas que están en zonas alejadas poder estudiar, poder tener una carrera el día de mañana. Es más, en algunos países utilizan la modalidad de educación a distancia universitaria para darles la oportunidad a las personas que están encarceladas
hacer una carrera profesional durante el tiempo que está. Yo acá también quiero decirle al presidente de la Comisión de Educación que en el flujograma que nos ha presentado tiene que aclarar que no solamente las universidades públicas, sino las privadas, no podemos hacer esa exclusión. Y definitivamente esta moratoria se tiene que dar, pero con la intención de la mejora de la calidad de la educación en general. El país no puede hacer distinciones y este Congreso no puede dejar de desaprobar una ley de creación de las universidades que han sido aprobadas acá, en la misma línea de congresista del Valle. Acá, si nosotros no respetamos la ley, entonces ¿quién la va a respetar? La expectativa y la necesidad de esos pueblos donde se ha creado una universidad en base a la ley se tiene que respetar. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Simón. Gracias, presidente. En principio reitero, presidente, lo que dije en la reunión, en la anterior oportunidad que hablamos sobre calidad de educación, que si se habla de mala calidad de educación en el Perú, los primeros indicios se dan en la escuela. Ocupamos los últimos lugares en razonamiento matemático, ocupamos los últimos lugares en interpretación de lectura. Pero además, ¿cuándo comienzan a emerger nuevas universidades o las universidades privadas? Las universidades privadas que se han multiplicado son productos de que los padres desesperados, porque las universidades habían huelgas por aquí, todos los días huelgas, los estudiantes de las universidades públicas no terminaban sus clases, no terminaban su profesión nunca, entonces se comenzaron a crear universidades públicas, universidades privadas, perdón, y así como comenzaron, como habían colegios privados extraordinarios, las clases medias y el pueblo comenzó a elegir colegios privados más baratos. Y tenemos que hay colegios privados muy caros con calificación excelente y colegios privados de aparentemente mala calidad porque el padre prefiere pagar 15 soles, 20 soles a meter a su hijo a un colegio público donde muchas veces se pierde en el año y la calidad dejó de ser hace mucho tiempo por falta, ciertamente por las huelgas y la ausencia de profesores. Y la formación muchas veces, presidente, del profesional universitario o del escolar, no solamente parte de la formación que le da el profesor o el colegio o la universidad, sino también muchas veces parte de la formación que uno se da, la autoformación. Y encontramos muchachos de las escuelas públicas que ocupan los primeros lugares en las universidades cuando ingresan, ocupan los primeros lugares en los puestos de trabajo. Pero además el problema se complica, presidente, cuando la población se multiplica, cuando no hay posibilidad de ingresar a la universidad pública por falta de vacantes y tenemos miles de jóvenes que no saben dónde ingresar y entonces buscan universidades privadas que muchas veces ingresan en función de lo que cuesta la universidad. Y no estamos hablando de 1000 alumnos ni de 2000 alumnos. Yo quisiera, presidente, de que se diga aquí, en este pleno, ¿cuántos alumnos hay en las universidades privadas? ¿Cuántos alumnos estudian en universidad privada? De las nuevas y las antiguas.